Prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el aula no se escucha, Kike. En el aula, aquí en Centenario, no se escucha. Prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, voy. Prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo me escuchas, Jera? 7. Juan Carlos Narváez Gutiérrez, Aleti Fernández de la Reguera Edo, Víctor Hugo Gutiérrez, prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo me escuchas ahora, Jera? Sí, prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prueba de audio. 1. ¿Sigo? Vale. Prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En el aula se sigue escuchando un poco bajo, Quique. Prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. ¿Cómo me escuchas ahora, Sonic? Sigo hablando. Prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El de ellos en 600, güey, y en el de nosotros 500, güey. A ver, deja el nuestro también en 600, por favor. Va, padrino, voy. ¿Nos puedes ayudar con otro conteo, porfa? Sí, sí, Kike. Prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, perdón. Esto es para la presentación, ¿vale? Voy a abrir la presentación. No me acuerdo cómo se proyecta. Ah, sí, nada más la proyecta aquí y ya. Ay, con este se cuenta fácil. Prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el aula se escucha bien. ¿Cómo me escuchas tú, Jera?
Prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo me escuchas, Jera? Prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo me escuchas, Jera? Bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Usted se encuentra en el aula Centenario. Por su seguridad, estas son las medidas preventivas que deberá adoptar durante su estancia, así como las acciones a realizar en caso de presentarse una contingencia. El recinto cuenta con sistema de alertamiento sísmico, sistema contra incendio como extintores, detectores de humo e hidrantes, así como botiquín de primeros auxilios. Se cuenta con 2 salidas de emergencia. El acceso principal es una y en la zona posterior se encuentra la otra. Identifique la ruta de evacuación, zonas de menor riesgo y punto de reunión. Mantenga despejados los pasillos, escaleras y salidas de emergencia del recinto. En caso de activarse la alerta sísmica, conserve la calma, permanezca en su lugar y siga las instrucciones del personal.
En caso de incendio, mantenga la calma y evacúe el recinto siguiendo las instrucciones. Si requiere atención especial, indíquelo al personal del staff del evento. En caso de evacuación, diríjase al punto de reunión de manera ordenada y en silencio siguiendo la ruta de evacuación señalizada. Gracias. Buenas tardes. Uy, se escucha como un eco. Buenas tardes. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a este evento. Es un evento en coordinación con el SUDIMER. Agradecemos muchísimo al equipo de SUDIMER, que es el Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. Y es un evento también de la línea de investigación institucional, derechos, movilidades y migraciones de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un día especial, estamos muy contentas de darle la bienvenida a nuestra colega, la doctora Ángela Iranzo, para impartir la conferencia necropolítica acuapelágica, tecnologías más que humanas en el gobierno de la ruta atlántica migratoria hacia los Estados Unidos, hacia la Unión Europea, perdón. Mi nombre es Aletea Fernández de la Reguera, voy a estar moderando el evento y tenemos también a dos queridos colegas y compañeros del SUDIMER comentando a la doctora Ángela, el doctor Víctor Hugo Gutiérrez Albertos y el doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez. Me voy a permitir darle la bienvenida a Ángela leyendo parte de su trayectoria para que ustedes sepan pues el nivel de invitada que tenemos hoy aquí en Jurídicas, y la idea de este evento pues es no solamente la conferencia, sino ella está en una estancia de investigación aquí en la UNAM y que tengamos la oportunidad de intercambiar nuestras ideas, nuestras reflexiones sobre su proyecto y también los vínculos que existen con la investigación que estamos haciendo en México, en áreas similares. Ángela Iranzo, ella es profesora e investigadora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue anteriormente profesora asistente en Relaciones Internacionales en la Universidad de los Andes, Colombia, y también realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Deusto. Desde que obtuvo el título de doctora con la distinción cum laude, sus temas de investigación han sido las intersecciones, inseguridad e inmovilidad en las políticas migratorias, la geografía de las políticas de paz y justicia transicional, las prácticas religiosas y espirituales en la teoría de relaciones internacionales. Su trabajo de investigación y docencia se enmarca en los estudios críticos de las relaciones internacionales, con un fuerte interés en el cruce interdisciplinar de campos de conocimiento y elaboración teórico, conceptual y metodológica. Es una investigadora además que tiene muchísima interacción y trabajo colaborativo con distintos profesores y profesoras en varias universidades de Europa y en esta ocasión también en la UNAM. Y sus líneas de investigación son teorización interdisciplinar en relaciones internacionales, encuentros entre los estudios críticos de seguridad, estudios de movilidad, estudios de islas y océanos, feminismos posthumanos, estudios críticos de paz y estudios postdecoloniales. Otra de sus líneas de investigación son las intersecciones de inseguridad e inmovilidad en el gobierno de las migraciones, nexos, seguridad, movilidad y seguridad, movilidad, subjetividad, tránsito, espacio y tiempo como tecnologías del control migratorio, mediación tecnológica en las políticas de search and rescue en las rutas marítimas y geografías de la paz y justicia transicional, el análisis espacio-temporal de la construcción de paz, transición política en fronteras, pueblos indígenas binacionales y territorialidades en la diáspora. Y finalmente, su última línea de investigación es muy vasta, ¿no? Religiosidad y espiritualidades en las relaciones internacionales. Bienvenida, Ángela. Y antes de darte la palabra, me permito también, para ya no interrumpir más, dar también la bienvenida y leer las semblanzas del doctor Víctor Hugo Gutiérrez Albertos y del doctor Juan Carlos Narváez. Víctor Hugo Gutiérrez Albertos, él es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de La Laguna, con una sólida formación internacional en derechos humanos, pedagogía crítica y cooperación al desarrollo. Él ha realizado una estancia postdoctoral aquí en la UNAM, en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Tiene más de 25 años de experiencia académica y profesional en América Latina, el Caribe y Europa en temas relacionados con educación para el desarrollo, derechos humanos, género, movilidad humana, políticas públicas, interculturalidad y desarrollo social. Ha colaborado como investigador, asesor y consultor en UNICEF, ONU Mujeres, Banco Mundial, PNUD y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y, por supuesto, es un colaborador súper cercano del SUDIMER y yo he tenido el privilegio
de trabajar, y igual que con Juan Carlos, mi trabajo de campo y mi investigación ha sido gracias a que yo tengo estos amigos y colegas que están hoy acá en la mesa. Y Juan Carlos Narváez, él es doctor en Humanidades por la Universidad de Leiden en los Países Bajos, tiene una maestría en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y también una licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Él ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Minnesota, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y en la Universidad de Montreal. Fue investigador postdoctoral aquí en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde coordinó el taller de monitoreo de política migratoria. Es integrante activo del SUDIMER y también es el director de Imalab Social, que es una agencia de investigación aplicada en temas de movilidad, yo diría un referente en este país en lo que es el trabajo de investigación en fronteras. Así que bienvenidos los tres y daríamos la palabra a Ángela para que pueda compartirnos la investigación que está realizando actualmente y después ya seguimos con los comentarios de los colegas. Muchísimas gracias. Hola, buenos... ¿Está? ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Con micro? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a Letia por haberme acogido, por haberme dado la bienvenida y por haber propiciado este espacio al que vengo, la verdad, humildemente a contarles los resultados de una investigación que hace 3 años estamos realizando, un modesto equipo desde la Universidad Autónoma de Madrid, en el marco de un proyecto de investigación que está financiado, terminamos ya este año la financiación, por el Ministerio de Ciencia e Innovación en España. Y bueno, ya les digo, voy a contarles, ¿no?, los resultados, el planteamiento y los resultados de este proyecto de investigación que está ceñido a un caso de estudio en particular, que es la política migratoria, ¿no?, o más bien el gobierno de las migraciones, ¿no?, en la ruta atlántica migratoria desde África Occidental hacia la Unión Europea vía las Islas Canarias. Bien, pero mi objetivo, por supuesto, estoy abierta a que me hagan todos los comentarios, todas las sugerencias, me planteen todas las preguntas que quieran, para eso estoy aquí, pero también me interesa mucho el poder trasladar la experiencia de conocimiento, ¿no?, que se tiene en México sobre la cuestión de las personas migrantes desaparecidas para ver qué experiencias, ¿no?, se podrían poner en práctica en España o podrían ser insumos de buenas prácticas, ¿de acuerdo? Ya que allí es un tema bastante incipiente. Por lo tanto, bueno, tienen esta investigación que tiene un título, en principio creo que bastante atractivo, tiene su razón de ser, más allá de una cuestión puramente retórica, necropolítica acuapelágica, tecnologías más que humanas en el gobierno migratorio de la ruta atlántica hacia la Unión Europea. Bien, voy a tratar de ser rápida, tengo media hora hasta y cuarto, así que trataré de ser rápida pero clara y espero subrayar los aspectos más importantes, ¿no?, de lo que ha sido todo el proceso de investigación, los hallazgos que hemos obtenido y lo que serían las preguntas, ¿no?, las cuestiones que se abren para futuras investigaciones. Bien, simplemente plantearles, ¿no?, que partimos de 2 hechos, ¿no?, que nos resultaron en su momento relevantes. Fíjense, en 2020 resultó bastante paradójico en España que en un contexto tan particular en el que se cierran las fronteras y parece que el mundo se inmoviliza como la pandemia de la COVID-19, lo que ocurre es que a las Islas Canarias llega un número muy sobresaliente de personas migrantes por vía irregular. Bien, entonces nos encontramos con que en ese contexto, en ese escenario donde no se esperaban llegadas de migrantes por mar y también los aeropuertos pues estaban la mayoría de ellos cerrados, nos encontramos que llegan a las Islas Canarias en 2020 23.023 personas, mientras que fíjense la diferencia, en 2019 habían llegado unas 2.698 personas. Y ahí se inicia una tendencia de aumento de llegadas de personas migrantes a las Islas Canarias que en el cierre del 2024 había quedado prácticamente duplicado, es decir, a finales de 2024 estamos hablando de aproximadamente casi unas 44.000 personas. Bien, por lo tanto, ahí vemos una tendencia continuada de 2020 en adelante. Y otro elemento que nos empezó a llamar la atención es que empezamos a observar que algunas entidades de carácter gubernamental y no gubernamental, sí, como por ejemplo la ONG Caminando Fronteras, que tiene un trabajo muy activo, digamos, en la frontera, en los 2 lados del mar Mediterráneo y también ahora mismo respecto a la ruta atlántica, Caminando Fronteras, la Organización Internacional de las Migraciones y Frontex empezaron en 2020
2020-2021 a registrar cifras, ¿de acuerdo?, datos de personas migrantes muertas y o desaparecidas en las rutas marítimas hacia la Unión Europea, incorporando, ¿de acuerdo?, el caso de la ruta atlántica, que de algún modo nos resultaba, por lo menos en el escenario español, un poco novedoso. En el 2006 se había dado la llamada crisis de los cayucos, pero digamos que no venía llegando tal cantidad de personas al Estado español a través de las islas. Bien, aquí nos vamos a encontrar, por lo tanto, sí, que, bueno, debido fundamentalmente, no tengo tiempo para explicarlo, pero a la tendencia de externalización de fronteras por parte de la Unión Europea y Estados miembros como España, a través de patrullajes en la frontera sur, de acuerdo, del mar Mediterráneo, a través de acuerdos de cooperación con distintos países, un histórico España, Unión Europea, Marruecos, pero también con Argelia, también recientemente con Túnez, también el caso de Italia con Libia. Lo que vamos a ver es que lo que era la tradicional entrada, de acuerdo, de personas migrantes por mar a España, por lo que se llamaba la ruta del Mediterráneo occidental, de acuerdo, del norte de Marruecos hacia arriba, lo que vamos a ver es que todas estas medidas provocan una reorientación de la ruta y, por lo tanto, se activa esa ruta por el Océano Atlántico, de acuerdo, desde África Occidental, Marruecos, el lado de Sáhara Occidental, de acuerdo, o incluso más abajo, Mauritania e incluso Senegal, de acuerdo, subiendo hacia las Islas Canarias, como pueden ver ahí. Esto lleva a activar también muy frecuente en los discursos gubernamentales, en los discursos también de las ONGs y en los discursos mediáticos, esa idea de que nos estamos enfrentando a tragedias lamentables, es decir, muertes y o desapariciones de personas migrantes en el Océano Atlántico, y se subraya constantemente que esta es una de las rutas migratorias más mortíferas en las vías marítimas, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, digamos que nuestro punto de partida, ¿no?, era observar que esta reorientación de la ruta, donde desde luego hay una responsabilidad importante por parte de las políticas migratorias de la Unión Europea y del Estado español, lo que podíamos observar era que se caracteriza, ¿de acuerdo?, por un poder extraordinario de muerte. Es decir, el mar Mediterráneo es peligroso, por supuesto que sí. Las personas que toman las rutas del Mediterráneo están expuestas a la muerte, claro que sí, pero lo que observábamos es que esta reorientación al Océano Atlántico es extraordinariamente, de acuerdo, letal o peligrosa. Y por elementos, fíjense, muy materiales, como por ejemplo el hecho de que las corrientes siempre son contrarias, bien, es lo que se llama la ruta Colón, las corrientes son siempre de norte hacia sur. Los vientos no son favorables, sobre todo cuando hay vientos alisios, porque es en dirección contraria. Veíamos que tenemos distancias mucho mayores de navegación que las que nos encontramos en el Mediterráneo, lo cual se hace todavía más peligroso cuando tienes algunos patrullajes, sobre todo patrullajes conjuntos por parte de la Guardia Civil española y por parte, por ejemplo, de la Gendarmería marroquí, que lleva a que las personas cada vez salgan desde puertos más hacia abajo de África. Por lo tanto, el recorrido es cada vez mayor. Bien, un poco con este punto de partida, el equipo de investigación trabajamos estudios críticos y bueno, siempre trabajamos mucho la formulación de preguntas, ¿no? Nos surgían varias preguntas de investigación, todas relacionadas con un mismo propósito, y era comprender, ¿de acuerdo?, el aparato o la maquinaria que expone a la muerte a las personas migrantes en una localización muy concreta, ¿de acuerdo?, que es esa espacialidad que se conforma entre esas costas occidentales de África, la ruta atlántica hasta llegar a las islas. Y aquí nos planteábamos preguntas como, por ejemplo, ¿cómo funciona el poder de hacer dejar morir a las personas migrantes en la ruta atlántica hacia Canarias? ¿A través de qué tipo de aparato opera diariamente este poder? ¿Dónde está este poder que se despliega en las rutas marítimas? ¿Cuál es su agencia? ¿Cuáles son las particularidades del ejercicio político de la muerte cuando opera en el agua, en lugar de en tierra firme? O, por ejemplo, ¿qué tipo de soberanía nos desvela esta maquinaria de poder? Bien, voy a ir aquí así un poco por encima, ¿de acuerdo? Luego, si tienen interés, profundizo más.
tratando de explicar un poco como el diseño, la conformación de la investigación y los principales hallazgos que obtuvimos. Bien, quizá es importante subrayar que el proyecto de investigación hizo un esfuerzo grande en trabajar la parte teórico-metodológica, ¿no? Y consideramos que ahí hemos hecho un pequeño aporte que ojalá pues, pueda servir para sacar a la luz esas dinámicas, ¿no? esos gobiernos necropolíticos que se pueden dar en las rutas oceánicas e incluso en espacios como, por ejemplo, los ríos, ¿no? He conversado con bastantes personas aquí en el río Bravo, Río Grande de la frontera norte, ¿no? entre México y Estados Unidos. Nosotros partíamos el equipo de una literatura bastante incipiente, ven ahí los nombres de autores y autoras de sus publicaciones, fíjense que es 2024, 2020, 2022, 2023, ¿de acuerdo? Y es lo que tentativamente hemos llamado estudios interdisciplinares sobre necropolítica oceánica o líquida. Este grupo de personas, de investigadores e investigadoras, han hecho un trabajo francamente interesante porque lo que han planteado, o nos parecía valioso, porque han planteado una relectura poshumana, es decir, un cuestionamiento del antropocentrismo con el que quizá Foucault, ¿no? y otros herederos de Foucault han venido trabajando la cuestión de los dispositivos biopolíticos y cómo la muerte se enlaza, ¿no? o se articula dentro de sociedades liberales que parece estar obsesionadas, ¿no? o parecen centrarse fundamentalmente en la organización y gobierno de los cuerpos, ¿no? de las vidas de las poblaciones. Bien. Estos estudios fundamentalmente lo que vienen a plantearnos, ¿no? cuando hablan de las muertes y o desapariciones de personas migrantes en los océanos, la mayoría de estos estudios se han realizado en el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí creemos que hemos hecho una aportación al coger un estudio de caso que lo que hace es coger la ruta del Atlántico. Esta literatura, así grosso modo, lo que viene a subrayar es que los gobiernos están haciendo un uso instrumental de una fuerza no humana, como es el agua, ¿de acuerdo?, para exponer a la muerte a las personas migrantes. Personas migrantes que, por supuesto, viajan de manera clandestina y corresponden, como se puede ver en línea de continuidad histórica, con cuerpos no blancos, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí lo que nos están diciendo es que hay un poder, un aparato de muerte, ¿de acuerdo?, mediado a través del agua. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque la propia materialidad del agua, es decir, el movimiento constante del agua, sus corrientes, la salinidad, la profundidad de un océano, expone a la muerte a las personas o les da muerte sin necesidad de que el Estado ni cualquier otro actor toque los cuerpos, lo cual es una garantía también de elusión de responsabilidad. Entonces, esta literatura, ya digo, es tremendamente interesante, está construida desde un enfoque interdisciplinar que la hace muy rica y, bueno, ahí tienen algunas referencias que con mucho gusto luego puedo ampliar o en el artículo pueden ver. Bien, sin embargo, lo que nos interesaba o lo que veníamos observando a raíz de varios viajes que hicimos a Canarias, el trabajo de campo, las entrevistas, los grupos de trabajo que hicimos con el Instituto de Medicina Legal en Tenerife y en Las Palmas, alguna reconstrucción de casos que hicimos con el equipo, que aquí tengo que subrayar, tremendamente amable y colaborador de migrantes desaparecidos de Cruz Roja Internacional. Entonces, lo que observábamos es que no solo el agua lo que es instrumentalizado, ¿de acuerdo?, para exponer a la muerte a las personas migrantes, sino que más bien lo que podemos observar son unos ensamblajes de fuerzas humanas y no humanas, bien, donde intervienen no solo el agua como tal, ¿de acuerdo?, sino también otros elementos como, por ejemplo, fuerzas de la atmósfera, ¿de acuerdo?, o como, por ejemplo, las nuevas tecnologías que se convierten en absolutamente esenciales como parte de los dispositivos de teledetección de objetos en el mar que dependen de aparatajes, ¿de acuerdo?, que están en el espacio exterior. Por lo tanto, no se trata solo del agua, la identificación de las embarcaciones, el detectar un naufragio, el enviar una operación para rescatar o no rescatar. No solo es una cuestión de agua, es una cuestión, ¿de acuerdo?, de una convergencia, un ensamblaje de fuerzas humanas y no humanas que atraviesan una espacialidad volumétrica, ¿vale?, que va desde el fondo del mar a donde normalmente centramos la atención, que es en la superficie, hasta la atmósfera y el espacio exterior. Bien, aquí no me voy a detener
utilizamos el concepto de necropolítica, ya saben ustedes, ¿no? Esa contestación, esa relectura postcolonial que el filósofo político e historiador camerunés Achille Mbembe, ¿no? realizó de esa explicación que Foucault nos daba de cómo en las sociedades liberales la muerte, ¿no? se articula junto con ese objetivo de hacer vivir a las poblaciones, ¿bien? Y donde ponía Foucault como ejemplo paradigmático los campos nazis, ¿no? y lo que lo explicaba fundamentalmente era el racismo. Achille Mbembe se va más lejos, ¿no? y dice, bueno, en la historia el principal ejemplo que tenemos de articulación de sociedades o gobiernos biopolíticos o gestiones biopolíticas de las poblaciones donde el componente de la muerte está presente es ni más ni menos que la plantación colonial, es la esclavitud, donde es interesante dejar los cuerpos en un punto intermedio, porque tienen que ser fuerza de trabajo, ¿de acuerdo? Por tanto, no los quito la vida, pero les voy reduciendo agencia política y condiciones físicas, ¿bien? Son una especie de presencias un poco fantasmagóricas. Pero bueno, el concepto de necropolítica lo tomamos al igual que la literatura anterior, pero digamos que uno de los aportes fundamentales que hemos hecho es desarrollar este concepto de acuapélago que ha sido desarrollado fundamentalmente o trabajado por Philip Hayward, ¿no? Es un geógrafo y desde 2012 pues viene tratando de articular una comprensión distinta de los conjuntos de islas. Normalmente casi todos y todas los que venimos teniendo pues una formación académica occidental o hemos crecido, ¿no? en los imaginarios sociales del proyecto de la modernidad, damos una prioridad cuando tratamos de explicar lo social y lo político a las superficies terrestres. Bien, por lo tanto, las islas son trozos de tierras rodeadas de agua. Bien, nos encontramos con que Hayward y su equipo lo que quieren hacer es empezar a invertir esa tendencia en los estudios de islas, ¿de acuerdo? Y empezar a entender que los conjuntos de islas es una espacialidad, bien, que existe y donde ocurren las cosas a través de una relacionalidad entre el agua, entre la tierra, entre el aire y las actividades sociales que se desarrollan en y entre las islas. Bien, nosotros desarrollamos esta noción de acuapélago elaborada o trabajada por Philip Hayward y estos geógrafos, pero desarrollando más 3 elementos. Simplemente los menciono. La relacionalidad, ¿de acuerdo? Es decir, el acuapélago es una espacialidad que se constituye relacionalmente a través de fuerzas humanas y no humanas, que son las que tendrían la acción, como por ejemplo para provocar algo como un hecho como un naufragio, ¿de acuerdo? Y además, muy importante, un elemento interesante que nos hace pensar la geografía y que nos invita a desvelar otras formas de seguridad, de poder y de política es entender el espacio de forma volumétrica. Tenemos cierta tendencia a comprender el espacio, ¿de acuerdo?, de forma plana. Es decir, cuando nosotros analizamos las rutas marítimas, ¿no?, utilizadas por los migrantes o las políticas que utilizan los estados y otros actores, ¿no?, para organizar y controlar esas rutas, nuestra mirada analítica siempre va a la superficie. ¿Qué pasa en la superficie? O como mucho tenemos una concepción del espacio horizontal escalar, ¿de acuerdo? El fondo del mar, la superficie y más arriba. Sin embargo, aquí nos introducen, ¿no?, una forma distinta de tratar de comprender cuáles son las fuerzas, las causalidades que llevan a situaciones como, por ejemplo, los naufragios que provocan la muerte o desaparición de personas a través de una espacialidad en 3 dimensiones: el alto, el ancho y el largo. Bien, aquí simplemente traía una cuestión para explicarles con más detenimiento y es muy teórico, pero dentro de la relacionalidad, que es toda una reflexión crítica que tiene base ontológica, bien, pues podemos hablar de relacionalidad por interacción de fuerzas o por intracción. Nuestra investigación ha optado por hablar de relacionalidad de fuerzas humanas y no humanas, ¿de acuerdo?, que condicionan totalmente esos viajes de los migrantes y las posibilidades de búsqueda y rescate,
parte por intracción. Y aquí simplemente les traía un ejemplo, ¿no?, que facilita la comprensión, que es la metáfora de la ola surfeada de Anderson. No voy a entrar a explicarlo porque me llevaría un poquito más de tiempo y ya he consumido la mitad de mi tiempo, con lo cual me voy ahora a centrar en la metodología. Por lo tanto, ya les he planteado las preguntas de investigación que teníamos, bien, o que activaron todo este trabajo. En segundo lugar, el marco teórico, bien, esa literatura de necropolítica oceánica o líquida a la que nosotros desarrollamos la necropolítica acuapelágica, con una conceptualización, digamos, pues bueno, a partir de los estudios provenientes del feminismo poshumano y de los nuevos materialismos, pero claro, había un reto muy grande y era cómo se hace esta cosa así un tanto sofisticada en términos teóricos, cómo se pone en práctica, porque evidentemente lo que sí que queríamos es que esto no se quedase simplemente en una reflexión teórica muy elevada y que pudiese tener, ¿no?, unos resultados aplicados, ¿no?, o pudiese contribuir a mejorar la situación, la identificación, prevenir los riesgos de las personas migrantes que viajan a través del Océano Atlántico hacia la Unión Europea. Bien, por lo tanto, aquí lo que hicimos fundamentalmente es tener muy claro que este tipo de investigaciones, ¿no?, en las que estamos tratando de analizar la convergencia de fuerzas humanas y no humanas, no puede hacerse más que a través de un conocimiento absolutamente situado. Por lo tanto, cogimos un estudio de caso, llegamos a articular varios estudios, a recomponer, ¿no?, reconstruir varios estudios de caso, pero nos quedamos con uno, que es un naufragio que ocurrió el 20 de junio de 2023 en la ruta, ¿no?, aquí justamente les señalo, pudimos trazar el lugar, más o menos las coordenadas, no totalmente exactas, pero bueno, más o menos, de un naufragio que ocurre en una embarcación, una lancha neumática con 61 migrantes a bordo, justo que sale de Cabo Bojador, bien, en Sáhara Occidental, y que tenía intención de llegar a la isla de las Canarias más próxima, que es Gran Canaria. Bien, entonces cogimos un estudio de caso, pero al mismo tiempo, claro, lo que había que hacer era analizar esa convergencia, ¿no?, de fuerzas humanas y no humanas que exponen a la muerte a las personas migrantes en esta trayectoria migratoria, ¿sí? Claro, de una forma absolutamente situada, porque son estabilizaciones. Entonces, lo que hicimos fue seguir el ejemplo o la sugerencia de John Anderson, otro geógrafo, ¿no?, el de la ola surfeada, que lo que nos plantea es: cojan ustedes los hechos, un hecho concreto, en este caso este naufragio, y hagan una especie de análisis de fotogramas espaciotemporales. Y esto nos implicaba cortar el naufragio en acciones concretas e ir analizando esa convergencia necropolítica, ¿de acuerdo?, de fuerzas en cada uno de esos elementos. Por lo tanto, las acciones que tomamos fueron 6, podrían ser otras, que era embarcar, navegar, vigilar, rescatar, esperar y morir. Bien, en el análisis empírico, algunas cositas les voy simplemente a plantear que les pueden resultar algo sugerentes, pero primero déjenme que muy rápidamente les cuente el caso de estudio para que se sitúen. Entonces, porque claro, el reto consistía también en ver qué nos sacaba a la luz sobre este caso, ¿de acuerdo?, sobre el funcionamiento del aparato de exposición a la muerte en esta ruta, utilizando la lente teórica y metodológica de la necropolítica acuapelágica. Entonces, déjame que les cuente rápidamente el caso. Lo leo más o menos, ¿bien? Madrugada del 20 de junio de 2023. 4 de la mañana, una embarcación con 61 personas sale de Cabo Bojador hacia Canarias. De acuerdo con las fuentes consultadas, no hay información sobre la edad, género y nacionalidad de las personas que viajan. Van en una lancha neumática y llevan teléfono satelital. No todas las embarcaciones llevan teléfono satelital y esto es algo muy importante. La embarcación naufraga por un supuesto fallo de motor a las... esa misma mañana, de acuerdo, del 20 de junio, sobre las 7 de la mañana, a una distancia de 74 kilómetros de la costa marroquí y 163 kilómetros de la isla de Gran Canaria. Es la ONG Caminando Fronteras la que da la alerta a Salvamento Marítimo España, lo cual se deduce que a través del teléfono satelital
las personas que iban en la embarcación no llaman a salvamento marítimo, sino que llaman a Caminando Fronteras, que es la que da la coordenada aproximada de dónde está la embarcación. Bien, por lo tanto, es Salvamento Marítimo España quien empieza a tratar de confirmar las coordenadas de dónde está la embarcación, dónde se está dando, dónde hay un posible naufragio. Bien, las personas se han quedado ahí varadas, bien, pero por proximidad con la costa marroquí, está más próximo, por lo tanto considera que es más acertado que sea Salvamento Marítimo Marruecos quien lidere por lo menos la operación. Bien, Salvamento Marítimo Marruecos tarda bastante en acudir porque llega al lugar de del naufragio al día siguiente, de acuerdo, el día 21 de junio a las 7 y pico de la mañana. Cuando llega Salvamento Marítimo Marruecos, lo que nos encontramos es que ya hay personas en el agua, ¿de acuerdo? Desde que se dio la alerta de que había una embarcación por parte de Caminando Fronteras hasta que llega el operativo marroquí, han transcurrido 7 horas. Bien, y lo que nos vamos a encontrar así como muy rápidamente es que finalmente, dadas las dificultades de la situación, Salvamento Marítimo Marruecos pide ayuda a Salvamento Marítimo España. Salvamento Marítimo España llega a las 10 y pico, de acuerdo, de ese día 21 de junio, y el resultado de esta operación, una operación coordinada conjuntamente con los equipos de salvamento marítimo de 2 países, es que 24 de las 61 personas, 24 son rescatadas con vida, 2 cuerpos son recuperados, ¿de acuerdo?, 2 cadáveres, y 35 personas son registradas como desaparecidas. Bien, ¿qué me interesa contarles de aquí? Ya, bueno, yo aquí tenía que me quedan todavía 10 minutos, pero me han avisado antes de que me quedaban 10 minutos. Entonces, les invito quizá a leer el artículo, bien, pero que nos permite ir rastreando cada uno de estos elementos. Algunas cuestiones voy a puntualizar. Por ejemplo, el embarcar, algo muy importante que ya nos decía Paul Gilroy, ¿no?, en esa obra tan reveladora de Atlántico Negro. Nos decía el barco, y Atlántico Negro, lógicamente, por toda la historia de esclavitud, ¿de acuerdo?, por el gobierno biopolítico y necropolítico de cuerpos racializados no blancos. Bien, y ya nos decía, el barco no es solo un medio de transporte, el barco es un lugar político. ¿Sí? Entonces, solo con preguntas como ¿cuándo viajan estas personas? ¿Desde dónde viajan? ¿Desde dónde parten? ¿En qué tipo de embarcación? ¿Cuánta gente o en qué condiciones de seguridad? Ya nos está permitiendo comprender parte del aparato de poder, de acuerdo, biopolítico y la exposición a la muerte. Bien, por lo tanto, aquí hay un elemento muy importante que podemos empezarnos a plantear desde el momento de embarcar. La necropolítica, en la mayoría de los casos, no empieza cuando las personas embarcan. Hay personas que ya están expuestas constantemente a la muerte en sus países de origen y en los lugares de tránsito, pero sí es particular que en el momento del embarque entran en una espacialidad necropolítica concreta, que es la que nos configura esta categoría de acuapélago. Navegar, evidentemente, y no me voy a detener, aquí tienen un libro fantástico de Jamie Linton que dice ¿qué es el agua? What is water? Que dice, el navegar no es solo una acción que transcurre por el mar, por la superficie del mar. Esta embarcación navegaba muy claramente ¿en qué? En una confluencia, ¿de acuerdo?, en una convergencia de fuerzas humanas e inhumanas. Simplemente les pongo algunos ejemplos. La navegación es el resultado ¿de qué? Pues de una estabilización contingente ad hoc de muchas cosas. La corriente, los vientos, el oleaje, el tipo de embarcación, además muy importante, es una lancha neumática, está hecha de goma, no tiene metal. El hecho de no tener metal dificulta mucho, de acuerdo, la detección a través de los aparatos pues de teledetección o de audiodetección también, ¿vale? Por lo tanto, simplemente que tengan en cuenta que hay una cantidad de elementos, no es solo navegar por el agua, es navegar por una espacialidad, por una confluencia de fuerzas mucho mayor. Bien, importante la cuestión de la vigilancia. Está claro que aquí lo que nos encontramos es que el vigilar o los aparatos de vigilancia no nos dan evidentemente una relación o no nos arrojan la objetividad de los objetos que puede haber flotando o circulando en la superficie del océano. Lo que nos vamos a encontrar, y por eso la importancia de entender una agencialidad poshumana o más que humana, fuerzas humanas y no humanas, es que si bien las imágenes
que arrojan el qué, los sensores, los radares, los satélites, los centros de producción de datos, ¿de acuerdo? Porque lo que le llegan a todas estas tecnologías son señales. Esas señales están producidas, nunca van a ser objetivas, ¿cierto? Pero este no es solo el dato, y esto es lo que nos permite esta mirada más que humana, ¿de acuerdo? El dato es que esas imágenes están tremendamente condicionadas por fuerzas no humanas, como por ejemplo la luz, como por ejemplo el oleaje, que permite un tipo de captación u otra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que decíamos de la presencia de metal y otros muchos elementos que podríamos, la presencia de nubes cuando se trata de imágenes satelitales que son utilizadas para la vigilancia y para la detección o identificación de embarcaciones. Bien, por lo tanto, esto es muy importante. Y otro elemento que quisiera aquí subrayar y que quizá les va a quedar un poco resonando es si nos fijamos en los actores. ¿Quiénes vigilan en esta ruta, de acuerdo, atlántica hacia las Islas Canarias? Pues fundamentalmente, miren, hay dos actores. Está la Guardia Civil, ¿de acuerdo? Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado español, que realiza su actividad no en tierra, sino en mar, además de otras competencias, a través del SIBE, que es el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, y están los equipos de salvamento marítimo. La Guardia Civil, fundamentalmente, puede dar la alarma si está patrullando y encuentra alguna embarcación de migrantes. De hecho, lo hace, ¿de acuerdo? Pero su objetivo fundamental es lucha contra el crimen organizado transnacional y es el identificar y capturar a las narcolanchas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, casi que todo el trabajo de búsqueda, de detección y de rescate de las embarcaciones de personas migrantes por el Océano Atlántico queda en manos de Salvamento Marítimo, que está absolutamente desbordado y que además suele presumir de ser un actor humanitario, ¿de acuerdo? Cuando en última instancia pues es SASEMAR, es una empresa pública que depende del Ministerio de Transporte. Y aquí es muy interesante porque si se compara con el mar Mediterráneo, en el Océano Atlántico, que es mucho más grande y que han venido llegando cantidades bastante consideradas de personas migrantes y que ha provocado eso que los medios de comunicación y otros muchos actores llaman la crisis migratoria en Canarias, ¿de acuerdo? Bien, sobre todo por la congestión de las islas. Las islas no tenían infraestructura, ahora poco a poco han ido desarrollando sus cosas. Lo que nos encontramos o llama la atención es la poca presencia de actores. Comparado por el Mediterráneo, Frontex no está presente. Yo no digo que sería deseable la presencia de Frontex, pero creo que merece sospecha o merece cuestionamiento político por qué Frontex no está. O, por ejemplo, ONGs de rescate. No hay ONGs de rescate en la ruta atlántica. He intentado hablar con algunas ONGs de rescate y hasta el momento no ha sido posible. Venga, voy a ir rescatar. Simplemente aquí les quiero subrayar alguna cuestión relevante. Dos puntos. El equipo SAR. Miren, entrevistar a las personas de Salvamento Marítimo, la verdad es que de algún modo ha sido interesante, pero también ha sido doloroso, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que se enfrentan a una situación tremendamente compleja. Una situación tremendamente compleja con los recursos que tienes, que no son malos, ¿de acuerdo? Pero sí da una cierta sensación de abandono del Estado a los equipos de Salvamento Marítimo para que afronten esta labor. Salvamento Marítimo salva vidas o hace todo lo posible por salvar vidas, muy mediado por otras fuerzas como por ejemplo las nuevas tecnologías, muy claramente, muy mediada su actuación, de acuerdo, por esas fuerzas no humanas que son el viento, las corrientes y otros muchos elementos. Bien, pero lo que vemos es que su actuación acaba siendo tremendamente paradójica porque salva vidas, de acuerdo, en un campo, podríamos llamar campo necropolítico, esa construcción acuapelágica, ¿de acuerdo? Campo en el que las personas han sido previamente expuestas a la muerte. Es absolutamente, se sabe, científicos, políticos, que navegar en esa dirección por la ruta atlántica, en el tipo de embarcación y en las condiciones que lo hacen, ¿de acuerdo?, es tremendamente peligroso. Es decir, muchas de las personas de salvamentos marítimos nos decían, no entendemos cómo las personas llegan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos damos cuenta que es una acción tremendamente paradójica porque salvan vidas en una espacialidad donde previamente estas personas son expuestas a la muerte. Y esto no es casual porque forma parte de una política que la Unión Europea viene desarrollando, quizá desde la mal llamada crisis de los refugiados en el 2015, que es hacer del humanitarismo una parte del aparato securitario, ¿de acuerdo? Es decir, dos elementos que parecerían contrarios, el care and control, ¿vale?, de repente los vemos unidos y el humanitarismo se convierte en parte de la política de seguridad migratoria de la Unión Europea.
Esperar, simplemente un apunte. Esto hay ya una literatura muy, muy interesante que demuestra cómo la espera, pero esta literatura se ha desarrollado fundamentalmente en espacios terrestres, ¿de acuerdo? Es decir, las personas que llegan a los centros de acogida, migrantes, las personas que llegan a los centros de internamiento de extranjeros, cómo la espera se ha convertido en un dispositivo biopolítico tremendamente útil para debilitar la agencia de las personas migrantes, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, a ver, para debilitar la agencia de las personas migrantes, algo más les iba a decir, pero se me ha ido con esto de tratar de ir deprisa. Ah, sí, y para controlar, o sea, aquí está muy claro cómo, y esto Foucault ya lo decía, la seguridad en las sociedades liberales está ineludiblemente atada al control de las movilidades e inmovilidades. ¿Bien? Entonces vemos ahí la espera es un mecanismo de desgaste muy, muy interesante, pero no es lo mismo esperar en tierra firme que esperar en el mar, y más en unas condiciones como el Océano Atlántico. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor exposición a la muerte, muy claramente. Tanto si te caes al agua, porque lo más probable es que te ahogues y te hundas, como si tienes la suerte de permanecer horas y horas en la embarcación. ¿Qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar con esos actores, ¿de acuerdo?, no humanos de esa necropolítica coapelágica que van a dar muerte a los cuerpos de forma irresponsable, como es el sol, como es el viento, como es beber agua salada o como es la presencia de los propios animales. Bien, por lo tanto, esto es una estrategia muy efectiva del aparato necropolítico, porque se va a dar muerte a las personas y además se caen al mar y quedan como personas desaparecidas. Bien, como les decía, y finalmente morir. Aquí la cuestión de morir, yo aquí tengo un interrogante grande, ¿no? Y creo que en México o nos pueden ayudar mucho, porque en México se ha venido lamentablemente desarrollando con mucha profundidad, de una forma muy afinada y rigurosa, toda la cuestión de las personas migrantes desaparecidas. En cierta medida, cuando hablamos de desaparecidos en el mar, es un poco eufemístico, ¿sí? Porque evidentemente el cuerpo, si se ha hundido a 1.000 o 2.000 metros de profundidad, como son los que tienen ciertas partes cuando ya te separas ciertos metros de la costa al océano Atlántico, pues los cuerpos va a ser complicado de recuperar, pero no imposible, ¿sí? Pero las personas no están desaparecidas, las personas están muertas. Entonces, ¿cuál es la pertinencia política y jurídica de hablar de personas desaparecidas cuando esto acontece en un océano? ¿Sí? Y aquí simplemente apunto unas cuantas cosas. Lo que nos revela la investigación es que evidentemente la necropolítica no solo nos sirve, no solo nos sirve para explicar qué aparatos de poder, ¿vale?, dan lugar a un tránsito de la vida a la muerte en determinados cuerpos no blancos, determinados sectores de población, sino que aquí tenemos ya también todo el desarrollo, aunque parece informal, aunque parece casual, de una política post-mortem, una política de gestión de los cadáveres, donde ese discurso del desaparecido cobra un papel político muy importante. Como les decía antes, en este caso, en el caso de estudio que hemos visto, el naufragio ocurre a 74 kilómetros de la costa marroquí, ¿vale? Se recuperan solo 2 cadáveres. Fíjense ustedes qué torpeza que de los 2 cadáveres recuperados, uno es de un niño de 4 años, uno se lo lleva la embarcación de Salvamento Marítimo España a Gran Canaria, al Instituto de Medicina Forense, y el otro cuerpo adulto se va a Marruecos, lo cual dificulta todavía más las tareas de identificación si es que se quiere avanzar en ellas, ¿de acuerdo? Por supuesto, en el caso de las personas que fueron declaradas cuerpos desaparecidos, sí, no se dio ninguna operación de rescate, los cuerpos reflotan, ¿de acuerdo? Los cuerpos se hunden, ¿de acuerdo? Porque se hinchan, los cuerpos se hunden primero, pero cuando estallan los pulmones, reflotan a los 3 o 4 días. Por supuesto, no hay ninguna operación de rescate de los cadáveres reflotados y todavía más remoto la posibilidad de que se emplee un equipo de buzos. Esto es mucha profundidad, 1.000, 2.000 metros de profundidad, los buzos es impensable, pero sí ha habido casos de naufragio y cuerpos que se han hundido más próximos, por ejemplo, a la Isla del Hierro o en otras zonas, pero esto es algo que evidentemente con los migrantes irregulares ni se contempla, ¿no? También hay usos de robots para el rescate, por ejemplo, en las profundidades. Y aquí un último elemento muy importante es que des en cuenta que el acuapélago, ¿no?, es un espacio cuya materialidad, pues de algún modo es muy rentable políticamente porque deshace los cuerpos. Bien, por lo tanto, pues elude o es un mecanismo más de elusión de responsabilidad. Me he pasado de mi tiempo y simplemente, si me lo permite
Aletia, nada, 2 minutos para cerrar, ¿sí? Si he ido un poco deprisa o no he explicado todo con el detenimiento y la parsimonia que esperaba, pues ahora tendremos ocasión. Pero algunas conclusiones y futuros pasos. Una de las cosas que hemos visto con esta investigación es que hay una necesidad de impulsar más investigaciones sobre las políticas de gestión migratoria en espacios líquidos o espacios acuosos. Estamos hablando de los océanos, estamos hablando de los mares, estamos hablando de los ríos. Pero el proyecto quisiera avanzar, y ahí creemos que México puede jugar un papel muy importante, al análisis de otras ecologías de control migratorio, como pueden ser las selvas y pueden ser los desiertos, por ejemplo, ¿de acuerdo? En esta dinámica, ¿no?, en esta intención de comprender los aparatos necropolíticos de los cuerpos no blancos en tránsito clandestino. Otro elemento que les quería plantear también es que la categoría de acuapélago nos permite desarrollar, o tiene varias dimensiones. Una es la de, es una categoría analítica, nos sirve, ¿no?, epistemológicamente, pero hace un aporte interesante en términos de ontología, de qué está hecha esa realidad que estamos analizando y a través de la cual mueren las personas, ¿no? Y luego también constituye, ¿no?, una nueva una espacialidad, ¿no? Es una espacialidad volumétrica que de algún modo nos hace un guiño a entender el acuapélago como una nueva modalidad de campo, ¿vale? Ya no hablamos de los campos de concentración, no hablamos de los campos de refugiados, como también se ha venido hablando, sino empezar a trasladar la reflexión, esta reflexión política crítica, a una espacialidad acuosa. Evidentemente, más en términos de política, la política migratoria de la Unión Europea y de los Estados miembros, como el caso español, en el mar se asienta en 2 pilares sobre los cuales tenemos que profundizar más. Además, son 2 pilares, a nuestro entender, que quedan condensados en ese acrónimo de SAR, ¿no?, que es Search and Rescue. Por una parte, son las políticas de búsqueda, que también es vigilancia, hablábamos de humanitarismo, seguridad conjuntamente. Y aquí, ¿qué hay que ver? Porque en el océano no es tan fácil de deducir. Hay que analizar con detenimiento los dispositivos de visibilidad e invisibilidad. Bien, donde, como decía, juegan un papel muy importante fuerzas humanas y no humanas. Bien, y la otra pata es, como dice SAR, ¿no?, el rescue, el rescate, pero es que es rescate-abandono, y eso es lo que está activando esa política de la desaparición, ese dispositivo de la desaparición que también, digo, tenemos mucho interés en profundizar a ella. Y una última cosa que quizá me parece interesante subrayar y que tiene relación con una de las preguntas que planteaba al principio, ¿no?, como preguntas que impulsan la investigación, es que ha sido muy interesante observar a través de este caso cómo este marco teórico-metodológico sí nos permite ver que el poder, el aparato de poder, aunque es complejo, no es solo el Estado, pero cómo sí se articula de formas que no son convencionales para nuestras miradas diarias. Es decir, aquí vemos cómo funciona un poder que hemos llamado soberanía, que es espectral, es decir, que se hace visible e invisible, es algo fantasmagórico. Tenemos una idea del poder muy explícita, bien sea desde una visión realista, la presencia del Estado con su poder, digamos, material, sobre todo su capacidad de violencia, ¿de acuerdo? O el poder más liberal, ¿no?, de la legislación. Entonces, un poder o una soberanía espectral, una soberanía flotante, es decir, una soberanía móvil que se reterritorializa de muchas formas, ¿bien? Y esto en contraste con esa concepción que tenemos más del poder, el poder como fijo y además territorializado en el Estado, ¿cierto? Y finalmente, una forma de soberanía que es plástica, y esto es muy interesante si uno lo mira desde esas perspectivas de los nuevos materialismos. Es un poder que se rematerializa, ¿no?, en materialidades distintas, no sabría muy bien cómo decirlo, frente a una idea que tenemos del poder muy determinada, ¿no?, materialmente. Bien, y con esto pues simplemente les doy las gracias. Disculpad la demora, creo que me he pasado 5 o 10 minutos, pero bueno, un placer estar aquí, contaros, y ahora pues con mucha atención escucho los comentarios, sugerencias. Muchas gracias, Ángela. Damos la palabra al doctor Víctor Hugo Gutiérrez. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, reiterar el agradecimiento al SUDIMER, como siempre, por hacer este tipo de encuentros, y a los compañeros y compañeras por estar hoy aquí, y especialmente aquí a la compañera que está presentando pues la investigación en la que ha estado trabajando en el último tiempo.
En Canarias somos muchos las personas en busca de nuevas claves y enfoques que nos permitan repensar los fenómenos migratorios ante la perplejidad que estamos viviendo en el presente. Este artículo, que tuve la posibilidad de leer, indudablemente aporta numerosos elementos situados para poder reflexionar y transformar la necropolítica oceánica en la que llevamos inmersas muchas décadas en el archipiélago. La historia de las migraciones en Canarias existe desde que se poblaron las islas. Desde entonces, ese puntito en medio del Atlántico y entre 3 continentes ha sido escenario de numerosas idas y venidas de muchos tipos de población, construyendo en las mismas una sociedad y una cultura singular, la canaria. Las islas han adquirido un renovado interés en el trabajo migratorio entre continentes, sobre todo allí donde esa movilidad se ha ido intensificando recientemente. Canarias se ha convertido a la vez en una de las rutas migratorias más mortíferas, como bien explicó la compañera, con 9.757 vidas documentadas de personas fallecidas en el último año y en un Airbnb emocional, con casi 18 millones de turistas venidos sobre todo del continente europeo, es decir, vivimos en una patria subarrendada por algoritmos, donde las pateras se amontonan en las costas, repletas de trágicos recuerdos, y surfistas alegremente surfean en la costa, repleta de escenografías para influencers venidos de Europa. Las playas macaronésicas que ocupan cada vez más stands en las anuales ferias de turismo de todo el mundo. Mientras, paralelamente, la Unión Europea y sus Estados miembros tratan de ocultar cómo utilizan estas mismas costas de una forma necropolítica, casi invisible, de su geopoder marítimo. Delegan su crueldad a un agua cada vez menos cristalina, donde la sofisticación de la violencia para asesinar personas opera silenciosa, sin pelotas de goma, ni concertina, sin persecuciones ni disturbios. El Atlántico convertido sin su consentimiento en un panteón líquido, sin ofrendas ni altares, donde nadie puede ir a despedirse u honrar a sus personas difuntas. Europa ha construido fronteras verticales bajo la lógica de la externalización del control fronterizo, que parte de una premisa muy simple. Si no vemos a las personas migrantes, estas no existen. Este proceso dinámico de verticalización fronteriza transforma la idea física de la frontera en una línea simbólica que va desplazando los límites cada vez más al sur, bloqueando o paralizando la migración hacia el norte global. La consecuencia es que los países del sur global realizan funciones de control fronterizo para la Unión Europea, pero a miles de kilómetros de las fronteras físicas de esta. El Estado español, lógicamente, juega un papel clave a la hora de implementar estas políticas fronterizas y migratorias en la Unión Europea. ¿Y qué dice Canarias a todo esto? Pues las lógicas neocoloniales presentes le impiden disponer de una representación garantizada en las instituciones europeas, que le permitiera incorporar su propia posición situada para un diálogo mejor en el modelo de la gestión migratoria. Su ausencia es casi total, así como la de las personas que protagonizan los desplazamientos, las que llegan, en la estrategia global que permitiera reconducir la actual situación y revertir la necropolítica diacrónica actual. La Europa fortaleza emerge del mar deshumanizando sobre retóricas centradas en el miedo a la otra o a las otras personas y con la muerte como una parte inherente y constitutiva de su fronterización del horror. Su racismo estructural y supremacismo necropolítico transforman la movilidad en un privilegio selectivo de personas blancas del norte global en un dejar morir, como decía la compañera, de cuerpos racializados africanos.
Los laboratorios de pruebas isleños, como Tenerife, de donde yo soy, Lampedusa o El Hierro, continúan a la deriva de las políticas migratorias europeas desplegadas en el conjunto de rutas del tránsito migratorio entre los continentes europeos y africanos. Y nos dan razones para pensar que no va a cambiar esencialmente en el corto plazo. El nuevo Pacto de las Migraciones y Asilo, ya aprobado y que entrará en vigor el próximo año, recogen el consenso principal de la impermeabilización a toda costa de las fronteras exteriores de la Unión Europea. El acuerdo de los Estados miembros consolida la militarización de la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, y pisa el acelerador en las medidas de externalización del control migratorio. Su incapacidad para establecer mecanismos obligatorios de reparto de la responsabilidad en la protección internacional cuestiona el músculo integrador de la Unión Europea más allá de los intereses propios. Su concepción de persona migrante como amenaza está atada a la lógica policial y a las instituciones de seguridad. Un sistema opaco y parcelado que supone un gran negocio económico y político cuyos beneficiarios tienen mucho interés en seguir manteniendo. Grupos organizados, lobbies, empresas o partidos políticos encuentran en el Estado permanente de emergencia una fuente fabulosa de recursos públicos u oportunidades valiosas de apoyar narrativas equivocadas pero eficaces en cálculos financieros y electorales. La perspectiva conceptual traída por las colegas, el acuapélago, permite una comprensión más fluida, integral y dinámica de todo este entramado. El estudio de casos presentado nos ofrece elementos novedosos de análisis, como son las tecnologías del poder y de la seguridad que posibilitan las fronteras de muertes migrantes y su relación con el oleaje, el clima, las corrientes o las propias resistencias migrantes. Hace 30 años, la llegada de la primera patera a las costas canarias marcó el inicio de una ruta mortal, que lejos de detenerse, ha seguido cobrando vidas en el transcurso de estas 3 décadas. Gracias a artículos como el de las compañeras, se empieza a fortalecer un raquítico cuerpo de conocimiento sobre necropolítica atlántica de la ruta canaria que opera desde cada vez más países africanos. Los diferentes mecanismos descritos por las autoras como parte del aparato biopolítico que rige la migración, lo describió bien: el abordaje, la navegación, la vigilancia, el rescate, la espera o la propia muerte, subrayan la enorme dificultad y complejidad que existe para gestionar un fenómeno tan complejo como el migratorio en las aguas canarias, en un sistema caótico, incoherente, incapaz de dar respuestas a la vida. Muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo. Ahora le damos la palabra al doctor Narváez. Muchas gracias. Muchas felicidades por el trabajo. Creo que los comentarios que voy a hacer, creo que no sé si están tan organizados como los de Víctor, pero más bien como son varias reacciones, pensando un poco en ir. Yo fui leyendo el artículo, poco tratando de entenderlo en clave justo de espejo, ¿no? Un poco en hacer un ejercicio de espejo sobre lo que vivimos en México o lo que vivimos en la región en términos de los diferentes tránsitos, ¿no? Porque creo que en tu trabajo, digamos que es un proceso de este tráfico, ¿no? De este tránsito. Y también ahí tengo otra pregunta, ¿no? Que no veo ese actor por ahí, y al rato lo platico, que es el tema de los traficantes, ¿no? Del crimen organizado, cómo está inscrito, digamos, como en toda esta estructura de, pues no sé si de gobierno, de gobernanza criminal de la movilidad humana.
Lo primero, creo que con lo que me quedo de tu propia exposición, y creo que ese es algo que es el primer, creo que vaso comunicante que tenemos para poder pensar un piso común en términos de lo que sucede en la región donde tú estás estudiando, y en la región donde hemos estudiado pues también Víctor, Aletia y muchos de acá que han trabajado en México, en la región frontera norte, en frontera sur y en la región de Centroamérica. Para mí, yo me quedo con este enunciado que es que creo que la política migratoria global se sostiene sobre la exposición del riesgo y de la muerte como un dispositivo de disuasión, ¿no? De disuasión para quienes quieren ejercer el derecho a la movilidad, ¿no? Y creo que eso es algo que en los puntos que tú también mencionaste, yo fui pensándolos también en términos de tierra firme, ¿no? También la idea de el embarcar es el salir, el navegar es el transitar, ¿no? El caminar, la vigilancia tiene que ver con toda la externalización de fronteras y los dispositivos también tecnológicos que hoy se imponen, ¿no? Como estas fronteras digitales, además de las propias fronteras naturales y también de las fronteras políticas a través de muros, garitas, y demás instrumentos y herramientas que colocan las autoridades migratorias y los gobiernos a nivel global y a nivel regional. Luego, me pareció muy interesante esta parte de rescatar, creo que voy desarticulado, pero son como varios elementos que me han llamado la atención. Porque además ayer, espero que no me cuelgue nadie por lo que voy a decir, pero pues, ayer fue el día de la acción humanitaria o algo así, ¿no? Sí, ¿no? Pero algo que me llamaba la atención que tú decías es cómo también toda esta estructura, ¿no? Humanitaria, al final del día está como inscrita como un brazo, parece que es como un brazo de contención, ¿no? De lo que genera la propia política de estos gobiernos, ¿no? Es decir, al final del día están cumpliendo también como un papel, ¿no? Que es entre rescate, entre contención, ¿no? Pero que como que se está quedando creo que en un punto intermedio donde se acciona muy poco, ¿no? El tema de la espera, ¿no? Creo que también es algo que es un concepto y un proceso que hemos vivido en la región, en México, en Centroamérica, ¿no? A través de las políticas migratorias, la constitución de los terceros países seguros, todo este tipo de dispositivos que la externalización de las fronteras, ¿no? Y esta verticalidad, que prácticamente hoy esta verticalidad de frontera la vivimos yo creo que desde Argentina hasta Tijuana, ¿no? O sea, porque si revisamos y hacemos una revisión de la política migratoria latinoamericana, ¿no? Creo que la tendencia, ¿no? Y que en algún momento se pensó que iba a ser una tendencia temporal, con la pandemia, ¿no? De cierre de fronteras, etcétera, pues llegó para quedarse y cada vez está siendo, digamos, como más exacerbadas estos procesos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como una primera forma en la que yo trato un poco de despejar y un poco pensando en cómo, justo lo que tú dices, cómo podemos comenzar a dialogar en términos tanto teóricos como metodológicos y empíricos, ¿no? Conociendo los aportes de tu investigación con los aportes de las investigaciones que se realizan en tierra firme y no en tierra firme, ¿no? También lo fui, digamos, también tratando de comprender en el marco, ¿no? De este trabajo, ¿no? De este librito, ¿no? Que es un libro sobre migración por mar también en México. Y yo creo que también es, así como es el trabajo que tú haces, es un trabajo pues novedoso y necesario. Yo en mi rastreo de literatura en México y en Centroamérica, hay poca información sobre las rutas marítimas en la región, ¿no? Y cómo se están usando y quiénes son quienes participan en estos procesos. Pero digamos que hay también creo que hay
no es el tránsito por mar, si le queremos llamar así, el tránsito por mar en la región no es, digamos, como que no es el primer medio, ¿no?, de transporte. De hecho, por parte de los resultados de este trabajo, ¿no?, nos hablan de que se trata de incluso como uno de los medios a veces más sofisticados que pueden utilizar las personas. Este trabajo se hace entre 2018 y 2021. O sea, empezó en el 18, pero sucedió, nos atravesaron las caravanas, ¿no? Entonces, incluso la propia agenda de investigación, digamos como que se pausó, ¿no? Porque todos los esfuerzos de este trabajo era de la OIM, se trasladaron hacia el tema de atender las caravanas, ¿no?, focalizarnos en esos procesos. ¿No has dicho cómo se llama la investigación? El libro se llama Mar Adentro, Migrantes y Náufragos en el Mar, y es diagnóstico sobre migración irregular y tráfico ilícito de migrantes por mar en México, y lo pueden descargar de la página de la OIM. Entonces, ¿en qué estaba? En que se cambió la agenda. Sí, en que cambiamos la agenda. Y bueno, las caravanas también tienen como creo que tienen también un diálogo directo con esta irrupción, ¿no?, de pasar de 2,000 y tantos a 20,000 y luego a 44,000 personas en movilidad, ¿no? Y creo que eso no solo sucedió en varias regiones del mundo, ¿no? Creo que hablamos, yo creo que de 2019 hacia después de la pandemia, como de un boom, ¿no? De un boom, y que esto sucedió en todos lados, ¿no? El tema ahí justo es cómo los estados también han accionado en ese sentido, ¿no? Y por un lado creo que es medio paradójico, porque por un lado accionan desde la política migratoria y de la construcción de herramientas y dispositivos, ¿no?, de fuerza y de poder, pero por otro lado, en los espacios de tránsito, ¿no?, lo que vemos es a veces una ausencia del Estado, y en realidad quienes están operando, digamos, en la práctica los tránsitos son el crimen organizado, ¿no? Entonces es como paradójico, es decir, este gobierno está desde los estados, ¿no? Un gobierno, digamos, como desde la letra, desde cierta infraestructura, ¿no?, de poder, de fortificación de fronteras, etcétera, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, dejar un espacio de ausencia abierto, ¿no?, para que siga sucediendo la migración, siga sucediendo la movilidad, ya sea a cuentagotas o sea demasiado cara, riesgosa, ¿no? Y ahí es donde también nos empalmamos con este otro tema, el tema de, si bien en el caso de la migración por mar en México no se tienen casi datos sobre los naufragios, ¿no? Hay muy poca información, o sea, esta información, prácticamente el trabajo de campo que hicimos acá, tuvimos que ir hicimos una regionalización y fuimos a los diferentes, digamos, puertos y hablamos con los pescadores, hablamos con las personas que viven en las costas, porque trabajan para el crimen organizado, es decir, se internan, ¿no?, para llevar combustible, para llevar comida, ¿no? Eso un poco fue parte de lo que aprendimos, ¿no? Y es interesante porque ahí, paréntesis, ahí es las personas que están, digamos, como en la costa y que viven ahí y que son locales, ellos no se asumen como parte de una red de tráfico, ¿no? O sea, al final del día ellos están trabajando para alguien que les pide que les lleves combustible a alta mar y que les lleves comida a alta mar, ¿no? Entonces, hay como muchos actores, ¿no?, que ahí es interesante en esta construcción conceptual, como tratar de comprender esos matices, ¿no? Es decir, por ejemplo, desde esta perspectiva de la necropolítica, ¿no? Es decir, sí, digamos que están, digamos, muchos actores estatales, ¿no? También está el crimen organizado, ¿no?, que es un actor paralelo, y también están otros actores, ¿no?, que son los actores de la comunidad, que un poco de manera periférica y a lo mejor en una ausencia de conocimiento están envueltos en esta lógica, ¿no? Entonces, bueno, es que son muchos elementos que me parece bien interesante, ¿no? De hecho, lo que nosotros detectamos acá en México justo fue que, dada una saturación ya en las rutas terrestres, ¿no?, una de las formas en las que se podía hacer más efectivo el tránsito, claro, muy caro,
era por vía marítima, ¿no? Porque se usa, se usa como para sortear los puntos de detención, ¿no? O sea, los puntos terrestres donde está Guardia Nacional, donde está el Instituto Nacional de Migración, o incluso donde están otros agentes del crimen organizado, ¿no? Digamos como que esta otra ruta, que además es una ruta que hablando con autoridades de la Marina, ¿no? nos platicaban que la mayoría de las lanchas son lanchas rápidas, ¿no? Que están muy bien armadas, pero además son tráficos mixtos, ¿no? Es decir, es tráfico de droga y de personas, ¿no? Entonces de repente detectamos, por ejemplo, rutas que vienen desde Ecuador, o sea, y es una ruta que viene de Ecuador, pasa por El Salvador. Ahí se pueden integrar personas, ¿no? La ruta puede ser solamente para internarse a México, después se convierten en rutas mixtas terrestres, ¿no? Y así, ¿no? Es decir, se convierte se convierte en una estrategia de tránsito poco para sortear, digamos, todos estos dispositivos estatales, ¿no? Pero esto no se hace de manera, o sea, no lo puedes hacer de manera individual ni comunitaria, ¿no? Necesariamente toda la migración, por lo menos en esta región, que se realiza en mar, está asociada a redes del crimen organizado, ¿no? Y a redes mixtas, ¿no? De tráfico de armas, tráfico de personas y tráfico de drogas, ¿no? Entonces, incluso en el proceso cuando hablaba con las personas de la Marina, me decían, bueno, es que nosotros, bueno, su misión es salvaguardar la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, no pueden hacer persecución, obviamente, ¿no? Entonces, tampoco eso también hace que no tengamos datos, ¿no? Es decir, realmente los datos que tenemos acá son de manera muy cualitativa a partir de hablar con personas en las comunidades, de hablar con algunos traficantes de las comunidades de Guatemala, el puerto de Ocos, por ejemplo, digamos como que es el nodo, es un nodo de tráfico por mar, que utiliza rutas muy cortas, ¿no? Es decir, la ruta de Ocos es una ruta que va de Guatemala hasta Salina Cruz, a Oaxaca. Y esa es la ruta, y digamos que ya es una ruta muy establecida, ¿no? E incluso en Salina Cruz también hay una comunidad donde ya es una comunidad en los términos de acá, tuyos, no sé si sería entre de espera, ¿no? Es decir, son espacios de espera para continuar el tránsito, es decir, para utilizar otra vía para seguir la migración y la movilidad. Y bueno, estos conceptos, ¿no? De la espera, del morir, del abandono, ¿no? Creo que son también conceptos conceptos y hechos que hemos observado, ¿no? Incluso ahora, ¿no? En la Ciudad de México, en este proceso de espera, el tema de la muerte está inscrita, ¿no? En los propios campamentos que se han instalado en la Ciudad de México. Cada vez se sabe más, ¿no? De que han encontrado cuerpos, ¿no? En los campamentos, enterrados en los campamentos, ha habido cuerpos que han sido quemados, ¿no? Y muchos procesos también donde la muerte está, digamos que ya cruzando, no solamente el tema, bueno, no solamente en el tránsito, ¿no? Sino ya justo en la espera, incluso en tierra firme, y totalmente un abandono, ¿no? de las autoridades estatales, ¿no? En términos, por ejemplo, de la migración irregular o de la migración o la movilidad por mar, pues es algo que es y tiene que ver también con esta idea de Frontex, es que, por ejemplo, las autoridades migratorias no tienen infraestructura para entrar al mar o a los ríos, ¿no? Entonces, digamos que desde ahí también se ve que hay una ausencia y no hay o sea, no ven pertinente entrarle a este tema, ¿no? Todavía sigue siendo, digamos, como o sea, puedo decir que es tierra baldía, pero es agua, ¿no? Se lo pone fácil el hecho de que sea agua. Y bueno, con eso termino y luego, si quieres, seguimos platicando de más cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues vamos a abrir el espacio para preguntas, para comentarios con Ángela.
si alguien quiere comentar, Bueno, hacer conmigo y con los preguntas. colegas. Sí. Ernesto, ¿nos ayudas? Hola, buenas tardes ya. Mi nombre es Fernando y pues bueno, me parecen muy interesantes estos planteamientos sobre entender sobre todo el agua como no un actor aislado tampoco de las percepciones que tienen los gobiernos sobre cómo se atienden pues las necesidades de las personas migrantes y pues de todos estos grupos vulnerables que a fin de cuentas convergen no solamente en un espacio político, ¿no? Sino es también natural que a fin de cuentas desdibuja cuáles son los principales intereses y acciones que toman los gobiernos, ¿no? En este panorama también me gustaría retomar lo que comenta el doctor Juan Carlos y pues hacer la pregunta, ¿no? Cómo nosotros acá en nuestro continente, en todos estos puntos en los que convergen todos estos flujos migratorios, cómo podemos aplicar esta perspectiva de la necropolítica acuapelágica también para entender, por ejemplo, los flujos en el Darién, dentro de nuestro mismo país, ¿no? ¿Dónde podemos ubicar esta percepción de cómo también el gobierno ignora, atiende el tránsito de las personas migrantes en nuestro territorio, ¿no? Y cómo también nosotros, personas fuera de la toma de decisión estatal, podemos incidir en apoyar o darnos cuenta de estas problemáticas, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Tomamos unas preguntas más? Sí. Hola, ya. Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias por todo. Wow, todo fue muy interesante, todo fue como una bomba de información. Mi pregunta va dirigida, me llamó mucho la atención esta parte de como la fusión o esta pérdida de independencia que retoma también el doctor Juan Carlos de las organizaciones humanitarias, por ejemplo. En que, al final estas cumplían una función que era completa, era como opuesta a lo que hacía el gobierno, básicamente, que era como contrarrestar como esta violencia, estos métodos como más fuertes y pues no humanitarios que ejerce el gobierno, pues obviamente para proteger su soberanía, y los actores humanitarios eran como esta resistencia, ¿no? Así lo quiero entender. ¿Y en qué momento sucede que se empiezan como a fusionar, ya no persiguen objetivos distintos, sino que persiguen el mismo objetivo, y al final se vuelve como una herramienta del gobierno como para alcanzar sus fines? Bueno, más o menos por ahí va mi pregunta. Me llamó mucha la atención esta parte. Gracias. ¿Cómo te Muchas llamas? gracias. Sí. Briana. Si pueden dar también su nombre y de dónde vienen. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por presentar este tema que me parece muy interesante y novedoso y sobre todo relevante para estudiar nuestra región, ¿no? Porque como bien lo mencionaron, nosotros tenemos en la frontera norte de México pues todo el tema del río Bravo y las situaciones que ahí se dan, y al mismo tiempo en el caso del Darién también la cuestión pues de la selva que tienen que atravesar nos habla sobre la importancia de estudiar pues estos espacios naturales y la importancia y la relevancia que juegan a la hora de transitar hacia otros lugares. Yo me llamo Paulina Castañeda Castillo, no lo mencioné, soy estudiante de Relaciones Internacionales aquí en la UNAM, y bueno, mi pregunta va dirigida hacia cómo puede dialogar este concepto de necropolítica acuapelágica con los marcos normativos internacionales, sobre todo considerando que pues las responsabilidades del Estado no están únicamente pues en el espacio territorial, sino que también se extienden pues al mar y todas estas cuestiones. Entonces, ¿cuáles serían los retos actualmente para poder quizá poner sobre la mesa este tipo de discusiones? Gracias. Muchas gracias, Patricia.
No sé si hay una pregunta más, ya sería la última que tomamos en esta ronda. Sí, adelante, por favor. Hola, soy Montserrat Valdivia, soy egresada de la Maestría en Estudios sobre Migración de la Universidad Iberoamericana y me gustaría saber cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales, como también se conocen, en estos procesos. He revisado que hay algunas organizaciones que justo trabajan en el salvamento y rescate de personas, pero ¿por qué no están llegando a estos espacios? ¿Qué hay, qué está haciendo que no lleguen justo como a pues a registrar como estas cosas que están sucediendo, ¿no? Si bien lo hacen como más cerca a las playas y esto, ¿qué está sucediendo que no llegan a esos espacios? Muchas gracias. Si les parece bien, las respuestas pueden ser en el orden de presentación. Primero empezamos con Ángela. Sí. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo tengo buena voz. Pues nada, muchas gracias. Son muchas cosas, es muy amplio, ¿no? Y nos daría como para distintos capítulos. A ver, una de las... ustedes están... Yo cuando venía ahora aquí a México, digo, claro, yo he trabajado mucho tiempo... personas víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de diferentes actores. Viví en Colombia, trabajé en Amnistía Internacional... pero esta investigación nos obligó desde el principio también a hacer un ejercicio como muy emocional y político de pensar en la muerte, ¿no? Entonces partíamos de algo que claro, aquí es distinto el contexto, muy diferente, ¿no? Pero sobre todo las preguntas de investigación partían de esa necesidad de comprender cómo naturalizamos la muerte de los otros. O sea, reiterada históricamente, repetida día a día, ¿no? Y era comprender cuál es el aparato que da muerte, que como muy bien decía Víctor Hugo, claro, ahora mismo vemos que cada vez tenemos más partes del mundo con gobiernos autoritarios o gobiernos de extrema derecha o gobiernos con un discurso muy explícito, nacionalista, xenófobo, racista. Ustedes lo tienen con mucha claridad pues, reflejado en toda esta política migratoria efectista, espectacularista, ¿no? Por parte de Donald Trump y con unos efectos terribles sobre la gente, indudablemente. Pero también nos interesaba sobre todo, claro, ahora hay algunos estados en la Unión Europea, por ejemplo, que frente a esta deriva de autoritarismo y que, claro, lucha contra la migración irregular porque es una amenaza para todo, en términos de crimen organizado, es una amenaza para nuestros trabajos y para los recursos de seguridad social de la población nacional, es una amenaza cultural porque pone en cuestionamiento la idea de identidad nacional y patriotismo, cosas que, bueno, tremendas, pero ahí se están articulando. Lo que está ocurriendo es que frente a estos gobiernos, estos discursos, claro, hay otros que parecen tremendamente buenos, ¿sí? Y entonces, de algún modo, por ejemplo, en el Estado español, claro, salvando las distancias, pero tenemos un gobierno de coalición de izquierdas, pues este gobierno de coalición de izquierdas lleva también muchos años articulando, como decía el colega, esos sofisticados aparatos de violencia que no es violencia directa, pero es violencia indirecta. Y sigue haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Con cuerpos no blancos que llegan, que además aquí hay elementos bien interesantes. Mientras que en la Unión Europea, y les pongo el caso de la entrada por España, porque España es uno de los puntos de entrada de migración irregular, sea por vía terrestre o sea por vía marítima, ¿sí? Hay algo muy sorprendente, y es que, por ejemplo, España no devuelve a la mayoría de los migrantes ni a sus países de origen ni a terceros países. Esto lo que demuestra es una dinámica histórica que venimos observando desde hace mucho tiempo dentro de las lógicas del mercado capitalista y neoliberal mundial. Y es que son cuerpos baratos. La gente que llega es gente que es absorbida por el mercado en la mayoría de los casos. El Estado español no se está gastando dinero en subir a la gente a aviones y deportarlos o retornarlos a países de origen o a terceros países, etcétera. Hay algunos casos escandalosos en la frontera con Marruecos, ¿no? Pues bueno, el tema de las devoluciones así sumarias, ¿no? Que devuelven a la gente y los envían al desierto y vuelven a subir, pero ahí hay elementos como muy interesantes a tomar en consideración. Bien, dentro de la comprensión de este aparato complejo de poder, una de las cosas que nosotras queríamos poner, subrayar, es la importancia de la materialidad, es decir, la mayoría de análisis y la legislación internacional
internacional, primero está compuesta con una mirada absolutamente estadocéntrica, donde el Estado claro que es responsable y es un actor muy importante, pero los aparatos de poder hoy en día no se explican únicamente con el Estado. Nos quedamos absolutamente cortos. También tenemos una mirada muy centrada en todo lo que tiene que ver con intersubjetividad, ¿de acuerdo? La legislación, los imaginarios sociales, el lenguaje, el discurso, y ahí sí que pues, cogíamos un poco esa visión novedosa que están haciendo los estudios neomaterialistas o los estudios poshumanos críticos, donde el feminismo está aportando muchísimo, ¿no? A esa idea de, oiga, ¿y si pensamos la materialidad más allá de la lectura marxista como algo que tiene agencia? Y desde luego consideramos que cuando se empieza a hacer uso de espacios amplios, espacios naturales, ¿no? Ecosistemas naturales, lo que llamamos ecosistemas naturales, en las rutas migratorias, porque cada vez se hacen más largas, dando los obstáculos. Y desde luego no podemos ignorar el papel de las nuevas tecnologías. Cuando hablábamos de actores, miren, tanto si nos vamos a frontera terrestre como a frontera marítima, el caso español es tremendo. Revisábamos contratos públicos que ha hecho el Estado español con dinero de todos los contribuyentes, con dinero de la población, de acuerdo con nuestros impuestos, en la frontera terrestre de Ceuta y Melilla, donde hay una valla, ¿vale? Y también algunos contratos que ya tienen para Sasemar, ¿no? Que es esta empresa de salvamento marítimo. ¿Contratos con qué? Con empresas de seguridad y defensa y con empresas de tecnología. ¿Por qué? Porque la fortificación de las fronteras sea muy visible porque es una valla con 800.000 dispositivos, etcétera, esos recursos ya no son del Estado. El Estado paga a empresas que además las tecnologías se actualizan constantemente, con lo cual somos absolutamente dependientes de esas empresas porque esa tecnología se va a actualizar. Seguimos con la paranoia de que hay que fortalecer las fronteras para evitar la llegada de esta gente, pero es que luego además tenemos también el mantenimiento de esas tecnologías, ¿bien? Sean drones, sean centros de computación, sean los sensores, los radares, las imágenes satelitales. Entonces ahí empezamos a tener una complejidad que requiere prestar atención a la materialidad. Ya prácticamente no tenemos el ojo humano que vigila, sino que son dispositivos técnicos los que producen la amenaza o la víctima vulnerable que tiene que ser rescatada. Con lo cual la materialidad hay que empezar a considerarla y a introducirla, ¿no? En todo esto. Yendo un poquito a las preguntas que habéis planteado, porque hay mucho que comentar, como decía, ¿no? Lo del tema del humanitarismo, esto es una... A ver, una cosa es el uso que hacen los estados, ¿no? Y se ve muy claramente del discurso humanitario, es decir, lo que hay es una política securitaria, migratoria, ¿no? Otra cosa es, bueno, pues los sutiles mecanismos de poder que se activan para no quedar tan mal. Claro, somos Estados miembros de la Unión Europea, cumplimos nuestra normativa de derechos humanos, sobre todo los estados que todavía no somos tremendamente descarados y hacemos cualquier cosa en contra de las normas de la Unión Europea y del marco internacional. Pero aquí, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que la verdad que es un mecanismo muy sutil porque además de que ¿qué hacen los estados? Lo que están haciendo, o sea, el actor estatal propiamente en su política fronteriza desde 2015, con la crisis de los refugiados, lo que está haciendo es activar el siguiente discurso. Nosotros, en realidad, pobres migrantes que vienen, que además son engañados por estos traficantes, etc. Además, los traficantes son muy peligrosos para la seguridad nacional de mi Estado. Entonces, yo lo que hago es que fortifico las fronteras, externalizo fronteras en concepto de seguridad para luchar contra el crimen organizado transnacional y al tiempo que lucho contra el crimen, rescato a los pobres migrantes que me encuentro por el camino. Ahora, ¿qué nos encontramos? Que cuando el migrante es rescatado y llega a tierra firme, porque no es devuelto en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Cuando llega a tierra firme, ¿qué se despliega? Y ahí han empezado a entrar también las ONGs, que son los supuestos actores humanitarios o los supuestos actores políticamente críticos. Lo que se ha empezado a activar y a institucionalizar es lo que algunos autores llaman el minimalismo humanitarista. Es decir, el dar una cobertura humanitaria o lo que se llama cobertura humanitaria, es decir, cuando llegan las personas a la playa en las Islas Canarias, que Cruz Roja le haga un chequeíto de nada médico, a no ser que la persona venga en un estado muy lamentable y sí se deriva al hospital, ¿de acuerdo? Pero una cosa interesante fue que durante la COVID, por ejemplo, como las personas migrantes irregulares, podían ser una amenaza para la seguridad nacional del Estado español, automáticamente toda la gente tenía cobertura universal sanitaria. Desaparece la COVID y esa cobertura desaparece en las Islas Canarias.
Había diferencias entre los mecanismos que se utilizaban, pero todo el mundo se supueste que era el derecho universal a la salud, ¿vale? Sin embargo, ese humanitarismo le hace un kit de asistencia médica básico, le cambian la ropa, le dan algo de comer y automáticamente empieza el circuito. ¿El circuito de qué? De centro de acogida que además los recursos en Canarias son cada vez mayores en términos humanitarios, el programa humanitario, el programa de protección internacional, no ponen recursos en el programa de protección internacional. Todo el mundo se va a lo humanitario, ¿sí? Y luego tenemos una serie de ONGs que son las que se han convertido en las socias del Estado. Las socias del Estado, de estas empresas de seguridad, de tecnología que comento. Es decir, ¿por qué? Pues porque forman parte del circuito. Hay ya un circuito establecido donde las ONGs están introducidas. ¿Este humanitarismo es reconocer los derechos humanos de los migrantes? No. Lo del tema de la espera es tremendamente interesante, este dispositivo de control biopolítica, que además, digamos que merma la agencia política de los migrantes. Aunque los migrantes hacen resistencia, y ahí hay unas cosas en el artículo creo que interesantes. Nosotros no cogemos esa idea de la nuda vida. Y ahora hago un pequeño inciso. Esa espera, ¿por qué se articula? O sea, se articula de una forma que a mí no me ocurriría, o si yo viajo aquí a México, seguramente por mis condiciones de europea no se darían. ¿Por qué? Porque esperar, pues no está mal esperar, ¿vale? Espero, pues a lo mejor puede ser más seguro que continuar, pero a mí nadie me informa de cuánto tengo que esperar, nadie me informa para qué estoy esperando, y además la espera es bajo una condición de vigilancia que no es una violencia directa, con lo cual se convierte en mecanismos muy sutiles de coacción que son ambiguos legalmente. No se sabe muy bien si estás detenido, estás contenido. Entonces, claro, hay la articulación jurídica. Entonces, ya digo, hay como unos mecanismos tremendamente sutiles en torno a esto. Y luego lo de las ONGs, bueno, ya digo, he intentado contactar varias veces a Open Arms y a otras ONGs de rescate en el mar. No sé por qué no están en el Océano Atlántico. Puedo deducir dos cuestiones. Saben ustedes que había una tendencia a la criminalización de las ONGs de salvamento, eso por un lado, y luego por la otra, no es barato funcionar en el Océano Atlántico, ¿sí? Es decir, estamos hablando, parece que no, pero cuando te pones a entrevistar a oceanógrafos, a capitanes de barco, a gente experta en navegación, claro, pues son distancias muy, muy grandes, tienes que tener una dotación de recursos realmente, tanto por el tipo de embarcación, por la gente que hace salvamento, por combustible, por todos estos dispositivos de teledetección, ¿no? Entonces, bueno, no sabría muy bien ahí decir, pero estamos a la espera de a ver si nos dan cobertura y nos pueden explicar un poco más. Bueno, me voy a quedar aquí para daros la palabra. ¿Quieres comentar algo? No, digo, en relación a lo que está comentando la compañera y trayendo a la discusión el propio concepto que trajeron para este tipo de análisis, creo que el tema de las ONGs, tanto pues nacionales como internacionales, que están en esa ausencia de operación en el Atlántico, creo que desde el mismo enfoque de Acuapélago que ustedes plantean, creo que es una buena línea de discusión desde ahí. Pues porque indudablemente las características propias del agua, de las corrientes, del territorio, del sol, no tienen nada que ver el Mediterráneo con el Atlántico. Entonces, traer esa línea o ese concepto analítico para ir entendiendo cuáles los motivos que existen, porque como plantea claramente la compañera en el artículo, hay una ausencia. Digo que el tema de las ONG pues prácticamente no está estudiado. Juan Carlos también planteaba, ¿y qué pasa con el crimen organizado? ¿Cómo está operando allí? Hay muchísimas incógnitas que se nos escapan porque recién se está abriendo como esta línea de investigación en la ruta canaria, así como la Mediterránea está muchísimo más trabajada desde que empezó todo el tema de Lampedusa. Mucha comunidad académica, equipos de investigación han trabajado en esas lógicas. La Canaria como está prácticamente inexplorada. Entonces, bueno, es muy relevante, como decía, este tipo de trabajo. Bueno, yo nada más para cerrar, les recomiendo que lean el artículo. Sí es un artículo, además es un artículo que no es extenso, o sea, es un artículo relativamente pequeño, pero todos estos apartados, ¿no?, que vas construyendo, digamos, como que tienen una síntesis
teórico y metodológica como muy potente. En todo caso, ¿no? Yo creo que, y aprovechando que vas a estar acá, valdría la pena a lo mejor pensar en hacer una especie de taller para saber cómo operacionalizar el concepto, o sea, cómo lo podemos desgranar, ¿no? Para poderlo ver cómo lo podemos ensamblar en diferentes contextos de movilidad, ¿no? Y yo me quedaría con eso, agradecerle a Ale por la invitación, escuchar a Víctor también es encantador, y escucharte a ti también fue bastante iluminador. Muchas gracias. Bueno, pues fue una mesa muy rica. Creo que hay muchos conceptos que nos quedamos, que hemos aparte trabajado desde otras perspectivas en la investigación que hacemos en el SUDIMER. Me quedo con este concepto muy potente que Víctor dice, el panteón líquido, ¿no? Donde está por un lado la ausencia, pero también el control constante, un control del Estado que a veces, como dice Ángela, son fuerzas humanas y fuerzas no humanas para generar estos diferentes dispositivos que son parte del panteón líquido, lo de la espera, el tema del crimen organizado, el tema de un humanitarismo que cada vez es más precarizado también. En fin, agradecemos muchísimo, Ángela, que hayas venido, que nos hayas compartido toda tu investigación y esperamos continuar con el diálogo, y le voy a dar la palabra a Ángela. Sí, una pequeña cosa, y disculpen que quiera aprender tantas cosas, claro, pero no vengo poco a México, con lo cual no quiero desaprovechar. Preguntaban de las ONGs, no quiero dejar de mencionar, porque hay que ponerlo en valor, sí que hay bastantes ONGs y organizaciones de migrantes en Canarias y ya también en la península, pero que sí que están trabajando mucho por la cuestión de ayudar a las familias a la identificación de los cuerpos de los migrantes. Y aquí yo creo que sí hay una conexión muy importante con México, y creo que, aunque no todas las medidas que ustedes tengan, porque creo que la ley de personas no desaparecidas es una ley muy potente, no siempre se tiene el presupuesto ni los mecanismos para que funcione como es deseable, pero lo poquito que he podido indagar, sí que hay elementos que a lo mejor se podrían hacer viajar para allá. Yo ahora en septiembre voy a estar otra vez en Tenerife y me encuentro con actores de sociedad civil, y hay muchas cosas, porque claro, hay que denunciar, ¿no?, la desaparición. Las personas, las familias viajarían en condición irregular, con lo cual la mayoría de personas, si es que el cuerpo aparece o hay indicios de que este podría ser mi hijo, podría ser mi sobrino, podría ser quien acompañaba a X, no se da la posibilidad de viaje. Incluso Caminando Fronteras, Elena Maleno, de manera informal, con la connivencia, que esto es interesante, de las direcciones del Instituto de Medicina Forense, que la verdad que son bastante comprometidas, ¿sí?, son directoras, pues hace que tienen indicios de la posibilidad de que una persona, el familiar sea X, y Caminando Fronteras le propicia el viaje irregular, llegan, hacen el intercambio de ADN y la persona vuelve a salir y nadie se supo. Y por lo menos se puede identificar el cadáver, aunque los cadáveres luego no se suelen repatriar a sus países. El Estado español no pone recursos y las personas, las familias no los tienen. Pero ahí sí que hay un tema que las ONGs ONGs y asociaciones de migrantes empujando, y que creo que México sí puede ofrecer, porque de verdad, más allá de estos viajes, ¿no?, que finalmente, por lo menos en el caso de España, las redes de tráfico, son tráfico de migrantes, pueden tener vínculos también con otro tráfico de armas o trata de seres humanos, etcétera. Pero ahí el concepto del actor, ¿no?, del traficante, no es tan potente como acá, ni tiene el control territorial que tiene acá. Entonces, en realidad, no digo que solo depende pero son las políticas migratorias y de asilo de los propios estados los que alimentan a los traficantes. Eso está más claro que el agua. Entonces estamos gastando tremendas cantidades de dinero para desarticular las redes de tráfico de migrantes, porque es crimen organizado, pero es que las estamos alimentando. Entonces, bueno, ya les digo que hay ahí una serie de elementos, pero muy importante lo de las personas desaparecidas, porque si bien la exposición a la muerte está, las personas mueren, se les llama desaparecidas, yo creo que mal llamadas desaparecidas, pero bueno, creo que ahí hay una cierta instrumentalización política por parte del poder, pero creo que sería muy importante trabajar por reconocer su dignidad y activar mecanismos de memoria, ¿no? Entonces, esto sí me parece un punto a subrayar. Bueno, ya está. Pues muchísimas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a la doctora Ángela Iranzo.
Y agradecer muchísimo al equipo del SUDIMER, a la maestra Marisol Franco, a la doctora Luciana Gandini y a todo el equipo y también de la línea de investigación que nos apoyan siempre para que estos eventos salgan de maravilla. Así que muchas gracias, Marisol. Gracias.